Elia Martínez Rodarte, tú estudiaste en el TEC Comunicación Así es, en los locos y, noventas. y luego empezaste como reportera en El Porvenir. Así, bueno, primero trabajé aquí en Monterrey, el primer periódico fue El Porvenir, pero mi primer trabajo fue en la XT. Ándale, ¿ahí qué hacías? Leía noticias con Ávila Rubí, que era un tirano del horror, que en paz descanse. Yo estuve en multimedios y era ahí el mandamás de todo el radio y era un viejillo cascarrabias, pero muy simpático al aire. Sí, era muy sabio, además todo mundo, o sea, era amigo de todo mundo, tenía muchísimos contactos, era muy amigo de mi papá también. Entonces yo dije, ay, vaya, deme chance en el radio. Y dijo, sí, vente mañana a las 2. Y me aventó a leer noticias sin yo saber qué iba a hacer. Nada A más mediodía. a las 2 de la tarde con Grisel Contreras y Mario Garza. Ya, Mira qué con padre. Grisel ahí del 28. Y luego entraste a El Porvenir, a la sección joven o a Sí. espectáculos. Primero joven y luego espectáculos. Ahí luego ya en espectáculos fue muy divertido. Pero tú ya tenías intenciones de escribir. Yo ya escribía cuentos, había concursado y había quedado en así célebres segundos lugares, no hay de que te publican, pero yo estaba escribiendo también cuentos, más que nada. Qué curioso aquella sección de joven del Porvenir, que era una especie como de sección cultural, pero más reventada, más liberal. Que luego nos copiaron en el norte, ¿te acuerdas? Saludos. No me acuerdo de eso, pero sí que Nos copiaron la sección copy-paste, ¿te acuerdas? Sí. estaba Chepo también, No Chepo sé, no Solís. recuerdo. Ahí en Es que joven. esta luz En me... joven. Ay, ay, joven, sí. Pero no estaba contigo en cultura. No, yo estaba en cultura. Sí. No, pero Chepo estaba en joven. Sí, no me acuerdo, a lo mejor, digo, Y el buen probablemente. Armin Gómez, que ahora es dramaturgo, tú. Bueno, Armin ha sido un escritor de toda la vida, o sea, él antes de incluso de ser, pues, editor en El Porvenir, era un gran escritor y tiene todas las tablas del mundo, Armin. Y sigue siendo, sigue siendo. Sigue siendo. Luego, Elia, empezaste a escribir literatura erótica. Así es. Sí, pero yo creo que era más incidental porque hablaba como de la lencería, de cuestión, por ejemplo, para mí los temas ay, salió el Viagra en 1998, yo me acuerdo que en Milenio escribí un artículo sobre Viagra, o sea, la nueva liberación masculina, me acuerdo que le puse toda cursi el título, pero era una pequeña, era una chiquilla. Y te empezaste a juntar con, Pura gente, ya sabes. con los literatos. Pues, o sea, no era por mi culpa. O sea, ellos, o sea, así fue. Y bueno, sí, también muchos escritores y era un ambiente que por supuesto se prestaba al tallereo, al conocer y a los encuentros de escritores que son, hay unas orgías, ya saben cómo, ¿no? Pero está bien porque también se expande la literatura además de otras cosas, ¿no? Pero yo me acuerdo que antes de tu columna imaginaria, tú escribías crónica, narraciones así divertidas, picosonas, que en lecturas así literarias, digamos, en la Casa de la Cultura, en el Brasil. Es que yo tuve, en mi beca del Centro de Escritores fue un libro sobre crónicas de antros, de table dance, de bares, o sea, entonces muchas crónicas sobre los bares gay de antaño, tables de antaño, están en ese libro. Es un- En imaginaria. no, es un libro, no, es un libro que hice yo en el Centro de Escritores. Que no ha salido. No, no ha salido. Se puede editar. Ahora, yo por ejemplo, yo no soy una autora tan prolífica como otras personas de que dices, güey, ¿sabes? Deja tú acá, me aviento un libro de como Cerbatán acá. No, no puedo. No puedo. En ese contexto aparece Imaginaria, que empezó como. Y Vaginaria es una columna que nace como de las conversaciones con mis amigas sobre sexo y sexualidad. Entonces, no, pues que la lista de cuántos te has echado, no de que el condón, no de que los antifecundativos, de que el aborto. Entonces así empezó, pero sin una cosa que tuviera que ver con educación sexual formal, sino más bien anecdótico y testimonial. O sea, algo más ligero.
siempre que platicamos, yo llego a este punto, o por ahí siempre quiero, ¿será que yo soy el que tiene esas necesidades? Ese morbo. Que la literatura es una manera también de liberar, o sea que los cuentos picantes de El Sol, del El Coyote y la señora Remedios o la tía Remedios, eso a mucha gente le da la oportunidad de hablar o de comparar sus historias con lo que se puede publicar. Bueno, aquí también, por ejemplo, hay niveles, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, hay historias con las que leo a la tía Remedios y dice, yo me identifico con ese señor de que no tiene erecciones, o con esa señora de que ya no quiere echarse al marido, o con esa niña adolescente que tiene 3,000 novios, ¿no? O sea, entonces hay una identificación, pero esa es la educación sexual que todavía prevalece, ¿no? O sea, lo ideal es de que uno fuera con un sexólogo o con un especialista en sexología y le dijera, no, pues tengo esta situación, porque ni siquiera son disfunciones o enfermedades, son simplemente situaciones que se viven con la vida sexual. Pero los relatos eróticos, la literatura erótica ya es otra cuestión. O sea, es otra cuestión, un género que yo veo un poco acá apaleado en el país. Y yo creo que literatura erótica ahorita que yo diga, ay, estoy leyendo a tal, pues no hay, no. Está en crisis, pues. Fíjate que entre los libros que de repente me llegan ahí y que los ponemos a la venta, me acuerdo de uno que era como que cuentos eróticos o cachondos, y era malísimo, como que a fuerza. Y entonces, pues, la verdad, un montón de textos fallidos. Y luego, ¿cómo fue que llega a Imaginaria ser como un referente en la cosa de educación sexual? Lo que pasa es que, digo, yo escribo 3 columnas por semana, lunes, miércoles y viernes. Entonces ya de repente en algún momento también me baso en las efemérides de, oye, el día del orgasmo, el día, por ejemplo, no sé, hace pocos días se conmemoró el día de la ablación genital, que es una cosa espantosa, ¿no? O sea, entonces hay efemérides que tienen que ver con los temas sexuales para aventar, sobre todo con la diversidad sexual, sobre todo con los temas de las mujeres. Entonces eso se convirtió en parte de la columna, como vamos a hablar sobre ablación, vamos a hablar sobre menstruación, vamos a hablar sobre el día de la menstruación, el día de los derechos de la menstruación. Entonces, o sea, empieza a involucrarse con, no, si bien no con un activismo, sí con una responsabilidad hacia la gente, porque la gente me pregunta cosas que obviamente pues hay que darle una información científica, verificada, apegada a los derechos humanos, los derechos sexuales, ya sabes. Y yo supongo que lo que alcanzas a percibir en Monterrey es como que cosa nacional. O sea que es un problema de salud y de cultura, no nada más de la ciudad, sino de todo el país, que pues aparentemente vivimos en un tiempo de que ya todo se sabe, o de que cambió el uso y la frecuencia de la sexualidad, de que ya todo con todo mundo, pero pues sí, nos falta mucho saber y aprender y saber que las cosas no están tan mal. Bueno, ahorita yo creo que hay un gran avance porque en este nuevo gobierno hay un énfasis en la igualdad sustantiva. Y ya cuando hablamos de igualdad sustantiva ya tenemos un gran camino recorrido. ¿Esto qué quiere decir? Derechos iguales para niños y niñas, equidad, igualdad, en la educación, en el acceso a la ciencia. Entonces hay cosas bien padres que están sucediendo ahora que van a ayudar a que la educación sexual avance. Además, la educación sexual está inserta dentro de la Constitución. ¿Esto qué quiere decir? Que tu educación sexual, así como viene en la Constitución, además de con perspectiva de género, con énfasis en lo científico, también tiene énfasis en la educación sexual. Por lo tanto, por ejemplo, los padres y madres de familia que están haciendo despapalle porque no les gusta un libro, bueno, pues es un derecho amparado por la Constitución. Bueno, estamos en el famoso aguizote. Ya se fueron, ya se fue Gabriel porque ya no habló, ya se quiere ir.
Sí, ya le quitaron la atención, ya, chusa. Mucho ruido. Salud, güerita. Me estresa. Oye, Elia, a mí me tocó la fortuna, el honor de presentar tu libro un par de veces o tres, Imaginaria, que ya necesita una reedición o una segunda parte. Fíjate que ese libro, digo, obviamente es un primer libro que quiero mucho, pero es un libro que también tiene cosas obsoletas. ¿Y a qué se debe? De que obviamente yo cambié ciertas cosas de mi punto de vista. O sea, yo hablaría desde de los piropos, por ejemplo, desde otro abordaje y no de que ojalá ya llegue el día del albañil, ¿no? Y hacía columnas sobre piropos muy divertidas, porque los piropos son una cosa increíble de dimensiones del pensamiento inalcanzables, pero obviamente eran ofensivos, ¿me explicó? Tenían que ver como que como quiera te apachurro, ¿no? O sea, ese era el punto final. No, y en el cine mexicano, ahora que traigo de novedad ver películas viejas de los 50, es terrible cómo se objetualiza a la mujer y cómo se ofende no nada más a la persona, sino a todas las mujeres, pues, y está bien, y estaba bien hecho, o no era punitivo, pues. Bueno, si te vas también, por ejemplo, a figuras que no tenían que ver, vamos a decir, no vamos a hablar de mujeres, sino de que había personajes hechos exclusivamente para ser buleados, ¿me explicó? O sea, las mujeres ya tenían un sitio en un escalón abajo, pero había también personajes que, oye, déjame cacheteo aquí al cómico, al patiño, me explico que los patiños esos son. O sea, sacos de pegarles ahí a los pobres, ¿no? Pero bueno, o sea, ya eso ya es otra cosa. Oye, por lo pronto, platícanos de este taller que vas a ofrecer o curso o cómo es en general. Bueno, es que el 14 de febrero siempre trato de organizar un curso que tenga que ver con desromantizar el amor. O sea, ¿esto qué quiere decir? Pues creer en el amor y en las relaciones erótico-afectivas, pero quitarles el componente de idealización. De, oye, pues ¿sabes qué? Voy a tener una pareja, voy a tener un romance, una vinculación, pero con una idea de que esto sea real. No idealizarlo, no tener, o sea, tener una vinculación real. Entonces, este taller que se llama Me enamoro de mí es para empoderar la autoestima, pero también, claro que vamos a estar puras mujeres y vamos a hablar en la chisma de, oye, ¿qué onda con tus relaciones? O sea, no voy a decir de que vamos a tirarle a los viejos, porque pues no es un taller de Paquita, la del barrio, ¿verdad? Pero sí es un taller en el que, por supuesto, vamos a hablar de cómo nos ha ido en la feria, cuál es detectar nuestros puntos débiles y, sobre todo, avanzar. Y aquí yo te doy la información, nosotras compartimos reflexiones, pero esta es una información que yo te doy. No es una fórmula mágica, ¿no? Tú aprendes, tienes la información y tomas decisiones, pero el chiste es tomar las mejores decisiones. Entonces, este taller lo voy a tener sábado 22 de febrero. De hecho, si ustedes van a mi página Imaginaria de Facebook, ahí dice, de este taller es el que estoy hablando. Entonces ahí viene el flyer, pueden inscribirse, todavía hay lugares. Abrí uno el 15 de febrero que se llenó en 2 días. Este va más lento, por supuesto, pero pues invito a todas las mujeres a que pues vayan a este espacio. Además es muy divertido, o sea, no es porque sea yo, pero mis talleres son divertidos y nos reímos y hablamos de... ¿Es en línea o presencial? Es en línea ahorita, porque por ejemplo, para mí tener espacios o sea, físicos, pues es difícil, porque tienes que buscar un espacio que les quede bien a todas. Mucha gente le da huevo a venir al centro. En Saltillo también estoy buscando ahí locaciones. Y ahí pues también hay mucha banda que pues presta sus espacios. Entonces eso es del 22 de febrero, para que vayan a mi página, a mis redes sociales, para que se inscriban. Claro, yo creo que aquí en el famoso Aguizote, a lo mejor un sábado o un domingo también puede ser sede. No nos hemos organizado, es lo malo. Oye, es que fíjate, me llama poderosamente la atención de qué se trata el curso, porque decimos aparentemente que la cultura en estos temas ha cambiado en los últimos 15 años, pero los cambios en lo cotidiano, en lo doméstico, son muy lentos. Entonces, las chicas o los chavos también hacen a lo que están acostumbrados, a lo que vieron, a lo que creen que está bien. Es que también, por ejemplo, hay una noción muy romantizada de las relaciones y definitoria de que
este es mi novio, me voy a casar con él y va a ser para siempre, y él me va a amar siempre, y yo a él, y vamos a tener el mejor sexo del mundo. Pues no, hay muchas cosas cuando mantenemos las expectativas tan altas que se van rebajando y luego ya de repente ya no quedó ni una expectativa, quedamos en cero. No hay que idealizar las relaciones, de eso se trata este taller, o sea, sabes que tengo que estar suficientemente empoderada o con suficiente información para no andar calabaceándola, porque todas la regamos en las relaciones, todo mundo, pero hay que regarla lo menos posible, con la mayor cantidad de información que podamos tener. Y aún teniendo toda la información, 3 doctorados en relacional, pues también la vas a regar. Y no nada más quedarnos en lo de la autoestima, sino en tener muy claro a qué tienes derecho, tu mujer, tu hombre, y en lo que se puede negociar. Es que mira, por ejemplo, hay un dilema que siempre traen en Facebook, que a mí me da mucha risa, de que hay parejas que no tienen actividad sexual. Y tú dices, pues es que no, entonces son amigos, hay todos mopeds ahí juntos. Pues hay gente que no tiene actividad sexual y está bien, nada más se besa, quizás se acaricia o nada, pero pueden vivir con esos acuerdos. Y dice la gente, bueno, pues es que porque no tienen sexo, entonces son compas, pero hay gente que vive con todo tipo de acuerdos, me explico, todo tipo de acuerdos que uno ni siquiera puede imaginarse. Y está bien, porque realmente es lo que le acomoda si tú quieres estar y compartir el tiempo con otra pareja, ¿no? El chiste es que no hay fórmulas fijas para las relaciones. Lo que te funciona a ti y a tu pareja es lo que te funciona. Si a otro vecino no le funciona, a la vecina, pues no le funciona. Pero aquí la cuestión es de que hay que crear vínculos saludables y aprender a crear vínculos saludables. En la educación sexual hay educación también emocional. ¿Qué te enseña la educación emocional? De que, oye, un día vas a tener un novio o una novia, te va a poner los cuernos, o tú a él o a ella. Entonces hay que estar preparados para vivir situaciones que no son extraordinarias, son cosas que le pasan a todas las personas, pero tener educación emocional nos sirve para, ay, el trancazo no está tan aturdidor. Oye, Elia, tú serás muy de Saltillo, pero yo sí soy muy católico todavía. Yo soy una gran católica, fue una gran soldada de Dios, sí, sí. Viva Cristo Rey. Ah, no, ese es del Opus. Oye, por ejemplo, Yo me acuerdo cuando estaba en la secundaria y se vendía en una bolsita una revista que se llamaba Sexología y ahí que decía pensé que ibas a decir pimienta. Masters, ¿cómo se llamaba el tipo, los tipos esos que eran Master and Johnson. Master and Johnson, esos. Y luego en Vanidades de los 80s, 90s, leías historias así súper de otros mundos, ¿verdad? De Estados Unidos, de Europa, donde hablaban de cosas que nos parecían así. Ay, qué calientes son los de allá de otro lado. Pero en Monterrey, en los tiempos de ahora, por ejemplo, hablar de poliamor parece que ya se está volviendo pues ya cotidiano o al menos ya no asusta. ¿Qué tan frecuente es y si es parte de el discurso de tus talleres? Es que, por ejemplo, aquí primero hay que comprender qué es el poliamor. El poliamor es una relación entre más de 2 personas que tienen un acuerdo en estar en esa relación. No es de que yo tengo una pareja y luego yo tengo un novio, o sea, esos no son los 90s. O sea, esto estamos hablando de relaciones establecidas entre personas que ya saben que existen más relaciones con diferentes acuerdos. Hay parejas primarias, parejas secundarias, pero todos tienen que saber en dónde está metido. De lo contrario es infidelidad. Y unos dicen, no, pues que los swinger, el swinger es otra cosa. O sea, el swinger es, haz de cuenta, como un juego de rol. Yo voy a un sitio, sigo las reglas del lugar, son muy específicas las reglas en el mundo swinger. Entonces, pues hay que ser realistas y participar con las reglas, porque si no te sacan. El poliamor es un gran tema. Fíjate que hace un año y medio, un poco más, se legalizó la primera relación poliamorosa en Cholula, en Puebla. Vi yo el contrato que legalizó esa... Puebla. En Cholula, donde hay 720,500 iglesias, o sea. Pero es que allí la bendijeron en una de ellas. Ahí hay muchas chulas. Pues ahí te encargo. Sí. Oye, y entonces, ¿cómo, en
¿En qué consiste realmente este acuerdo o este contrato? Pues no, realmente lo que hicieron es una alianza jurídica que proteja a todas las personas involucradas en esa relación. O sea, es como si se casaran, como el contrato, no sé, fíjate que si en de convivencia, sí, ahí hay, pero no sé si implique poliamor. Entonces ahí ya hay alianzas poliamorosas que están, digamos que jurídicamente establecidas. Qué loco, ¿no? Oye, ¿no será como Mary Kay, que es como una pirámide y cada vez va a haber más? Yo no sé, porque ya después de que entró esta señora allá a la oficina de la fe en la Casa Blanca, ya, acuérdate que ella era experta en esas cosas piramidales. No, vienen tiempos oscuros. Bueno, pues de eso y más se entera, es que es para niñas, ¿verdad? Es para puras mujeres, sí. ¿Sabes por qué para puras mujeres? Sé que suena un poco así como sexista, pero no es sexista. O sea, nosotras las mujeres tenemos más introyectado esta cuestión de tener un rol como pareja, como madre, como esposa, como... bla, bla, bla. Entonces aquí lo importante es de que, por supuesto, tienes derecho, está chido que ejerzas todos esos roles, pero en ejercicio también pleno de todos tus derechos sexuales y reproductivos, que no estés obligada a nada, pero sobre todo también a vivir relaciones saludables, no romantizadas, realistas, ¿no? Y que te satisfagan, ¿no? Bueno, y que hablando un poco de antropología o de historia, pues el rol de la mujer, aunque se ha liberado muchísimo en los últimos años, pues sigue de todas maneras como en la cadena de la abuelita, la mamá, la hija y luego ya la nieta, y todavía con esta responsabilidad como, pues, así como bien dices, romantizada, pero sí como de la carga sentimental. Sí, yo creo que sí, o sea, esta cuestión de preservar los roles sexogenéricos, por supuesto que existe, pero ya se está rompiendo cada vez más. Entonces, ya ves que hay esos memes en Navidad de que ya se está perdiendo la generación de tías que hacen tamales. Pues hagan los tamales ustedes, huevones. O sea, o alguien cómprenlos. Juárez, aquí está una hora. O sea, hello, Uber. Pero de que, pues, sí se va a perder, pero va a haber generaciones de tías que van a regalarle dinero a los sobrinos para que estudien. Los tamales se te van a olvidar en ya, ¿me explico? Los buñuelos, no, los buñuelos ahí, guárdemelo. Ay, no, hombre, no, ya se los comieron en mi entrevista, en fin. Pero no se crean. Pero el asunto es que sí, van cambiando los roles, pero al final lo importante es que cada quien tenga lo que quiera hacer y dedicarse a lo que se quiera dedicar. Las mujeres van a seguir cumpliendo roles, nada más se van a ir diversificando. Hacemos todo. Allá está Cermeño, acá está Memo, Silvia, Ángel, alguien que quiera preguntar o comentar algo. Ayúdenme. Hoy fue un día soleado. Hoy es un día soleado. Ángel. Al rato me vas a decir, ¿por qué no le preguntaste? No, bueno, de que yo soy un defensor de que la educación sexual debe ser incluida en la educación básica, ¿no? Es como una de las materias pendientes, o sea, tenemos una deficiencia de educación sexual, ¿no? Y se supone que ya está incluida, porque por ejemplo en los libros de la nueva escuela hay muchos temas de educación sexual y está todo, o sea, diversidad, perspectiva de género, o sea, todo como lo marca la Constitución, o sea, no, o sea, entonces yo creo que ya se está haciendo, nada más que no nos anden rompiendo los libros ahí los... Bueno, pero que los maestros estén capacitados para impartir esos contenidos, ¿no? Ah, no. No, pues no. Todavía falta. Yo creo Es que un proceso. yo creo que todavía falta, es un proceso. Yo diría que hay un gran cantidad de profesores, profesoras que están comprometidas en aprender, pero hay que darles la instrucción. Es como hace poco me pidieron, por ejemplo, un taller contra violencia laboral. Yo voy a hacer ese taller, voy a armar ese taller porque hay instancias que no tienen ese servicio para decir, ¿sabes qué? Yo, empresa, necesito un taller contra acoso y hostigamiento. Yo
lo que sea instancia gubernamental, te doy este taller, te lo cobro, claro. Pero bueno, que no lo hagan para que nos estén dando más jale a nosotros. ¿Cuáles tú consideras que serían las urgencias en cuanto a la educación sexual de los adultos? O sea, de los que somos papás o van a ser papás muy pronto. ¿Y qué se puede hacer además de seguir tus cursos? Bueno, además de que me sigan en redes, por supuesto, Univaginaria, creo que lo más importante es tener unas nociones básicas de educación sexual para poderlas transmitir, ya no digas tú a tus hijos y tus hijas, sino sobrinos, sobrinas, jóvenes, y estarlos previniendo, y sobre todo, ¿sabes qué? Cuestión de cuidado del cuerpo, cuestión de seguridad, que eso es básico. Ahorita tenemos muchos problemas de seguridad, de problemas de control de la ira, de problemas de control emocional, entonces creo que ahí hay que poner mucho énfasis en dar un seguimiento y vigilancia a estas jóvenes y jóvenes. Como el tipo que le mordió la pompi, ¿no? A una chica. En la calle. En la calle. Terrible. O sea, agarró, bueno, le mordió una nalga porque, ¿por qué le mordió una nalga? Pues porque pudo hacerlo, me explicó. ¿Qué es lo que hay que enseñar? Bueno, pues que no está bien y que no puedes transgredir y que no cualquier nalga que vaya pasando la puedes morder. O sea, ¡Qué terrible! O sea, qué terrible que alguien todavía crea que eso es posible. sí sucede. Y también, bueno, se reflejan muchos tocamientos en los transportes, en la calle, o sea, incluso sabes que guardar distancia nos ayudó en mucho tiempo a decir, sabes que los límites de mi corporeidad, de mi espacio corporal. Pero bueno, hay que volver un poquito al espacio corporal, al 1.50, sí, tantito. Por supuesto. Oye, y en el caso de los feminicidios, que esto pues no deja de asustarnos, de sorprendernos, se me cae la quijada de verdad, de cómo un tipejo golpea a una mujer y todavía hay quien cree que ella pudo haber tenido la culpa de cualquier manera. O sea, ¿vivimos una especie de barbarie o quedan los resabios? ¿O esto ya no pasa en Europa, en las grandes ciudades de Estados Unidos? Bueno, hace poco hubo, creo que fue eso en Nueva York, que había un señor que pasaba y golpeaba a mujeres, o sea, pasaba y les daba un trancazo, ¿no? Y fue muy, muy viral. Esto es una cuestión de poder. Sucede en todos lados al final, pero también qué bueno que sacas ese tema, porque ahorita con los temas de acoso y de violencia, los protocolos se deben estar refinando cada vez más, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? De que obviamente yo le creo a las víctimas, pero tenemos que tener unos protocolos infalibles, bien aplicados, que tengan una investigación, digamos que profunda, para poder deslindar y para poder ser justos. La denuncia falsa es muy rara, pero también hay que estar muy conscientes de que hay que estar con cuidado en eso. Y sobre todo también la violencia en la mujer es una cuestión, te digo, de poder, de circunstancia. Muchas veces dicen, no, es que no, pues en la gente más pobre o en condiciones más precarias. No, esto sucede en todos los círculos, ¿no? Entonces hay que tener una cuestión de estudio, seguimiento y empoderamiento, ¿no? En Islandia estaba viendo que ahora las niñas son de que como vikingas, ¿no? De que ¡ah! Y andan ahí así como los de 300, ¿no? Gritando así por todos lados, las niñas. Y los niños están siendo educados en tipo parvulario o kinder de una manera más suave. Y dicen todos, bueno, pues ¿para qué hacen esa diferenciación? Esto es para romper los roles de género. No eres el hombre fuerte, rudo, mujer delicada, fina, o sea, hay que saberlo disasociar y también pues fomentar otras cualidades en las personas independientemente de los roles de género, ¿verdad? No sé si Ángel quiera comentar algo o alguien por acá, si todo está... Viene Andrés. A ver, Andrés, por favor, Andrés Pérez Ustaita. Gracias. Hay un tema que me parece muy fuerte, Rosaelia. Acabo de leer un libro... Elia Martínez y Rodarte. Sí. Acabo de leer un libro
que me provocó asco en lo personal, se llama Los demonios del Edén, de Lidia Cacho. Ahí hablamos de una sexualidad ya muy diferente a lo que se conoce, la pornografía infantil. ¿Cómo contrarrestar todo ese asunto, todo lo que hizo el libanés Curi? Se habla de que en Cancún todavía vas tú en un taxi y llegas, pides una niña, un niño y te lo llevan. O sea, ¿cómo, de dónde viene eso? ¿Cómo acabarlo? ¿Cómo contrarrestarlo? ¿Cómo sobrellevarlo? Oye, fíjate que esto de la pornografía y de la trata de personas, pues es algo que ya está muy arraigado en México. Obviamente un trabajo de como el de Lidia Cacho, pues expone ciertas cosas, pero este es un trabajo que tiene que ver desde la legislación, protección a menores, evitar ciertas prácticas para niños y niñas que obviamente vulneran sus derechos, pero esto es una cosa que va a estar muy difícil de erradicar, ¿estás de acuerdo? Bueno, es una de las lacras que, gracias Andrés, que desgraciadamente todavía existen en México, y con el trabajo de personas como Elia Martínez y por supuesto diputados, gobernantes en general conscientes de la gravedad del caso, esperemos que pues se vaya minorando y por supuesto que se acabe por completo en este país. Hay mucho que hacer en cuanto a temas de los que trata Celia y en temas en general de la explotación del hombre por el hombre. Sí, claro. No, y además a veces yo quisiera que estos temas fueran nada más felices y alegres, pero no se puede. Es que hay un lado con la cosa de la sexología muy horrible, o sea, está también los crímenes, está también el abuso de poder, el abuso y la violación, entonces obviamente tenemos que lidiar con eso también. Pero por lo pronto sigan a Ivaginaria. Sí, síganme para que vayan a mi taller el 22 de febrero, el sábado en la tarde. Nos la vamos a pasar bien padre. Y hay mucho material. Lean a Elia, muchas de las cosas que... Me enamoro de mí. Es una canción. Me enamoro de mí. Para desromantizar las relaciones. Sí, para desromantizar, para amar mejor, para amar más bonito, pero para amarse una misma sobre todo. Muchísimas gracias, Elia Martínez. Gracias, querido. Gracias, Claudia. Gracias, Gerardo. Gracias al famoso Aguizote. Estos son los lunes de tertulia. ¡Adiós!